Muchas veces, cuando viajamos a otros países nos encontramos con la desagradable sorpresa de que no podemos enchufar el ordenador o el cargador del celular en las bases o tomacorrientes existentes, y entonces alguien nos recuerda que deberíamos haberlo comprobado. Entonces nos apresuramos a comprar en la tienda más cercana de gadgets tecnológicos algún adaptador de toma de corriente que nos pueda servir para nuestro equipo. En este vídeo voy a realizar un rápido repaso a los enchufes y tomas de corriente domésticas más comunes por países, sus características y las normativas que se les aplican. Mi nombre es Johanna y espero que este vídeo te resulte de interés, en cuyo caso no olvides darle un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. La Administración de Comercio Internacional, ITA, del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha clasificado los 15 tipos de enchufes domésticos más comunes utilizados en todo el mundo, identificándolos con letras que van de la A a la O. Esta clasificación por letras no tiene nada que ver con las normativas internacionales bajo las cuales están especificados dichos tipos de enchufes. Vamos a repasar cada uno de estos enchufes viendo los países donde se utilizan y sus características. El primer tipo de enchufe del que vamos a hablar es el tipo A. Podemos encontrar este tipo de enchufe en países como Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica, Japón, China, Tailandia, etc. En el mapa puedes ver más países donde es posible encontrarlo. Es un enchufe que data de principios del siglo pasado. La norma que lo define es la NEMA 115 de la National Electrical Manufacturers Association de los Estados Unidos. Se utiliza normalmente en instalaciones que trabajan con tensiones de 100 a 125 voltios y una corriente nominal de 15 amperios. Este enchufe dispone de dos clavijas planas en paralelo para la fase y el neutro, pero no dispone de clavija de tierra, por lo que se utiliza en equipos con doble aislamiento que no requieren toma de tierra. En Estados Unidos o Canadá no se permite su uso en instalaciones nuevas. Está disponible en dos versiones, una utilizada en Estados Unidos y otra en Japón. En Estados Unidos la clavija de neutro suele ser de mayor tamaño que la clavija de la fase. En este caso no lo podríamos enchufar girándolo 180 grados, por lo que decimos que es un enchufe polarizado. En Japón se usa un enchufe similar pero las dos clavijas tienen el mismo tamaño, lo cual hace que sea un enchufe no polarizado. El enchufe japonés se podría utilizar en la tomacorriente americana, sin embargo, el enchufe americano no entraría en la tomacorriente japonesa. Las clavijas planas pueden disponer de unos pequeños agujeros, bien para evitar que se salga el enchufe utilizando un sistema de presión, o bien para evitar la conexión o desconexión utilizando un pasador aislante que impida la inserción o retirada del enchufe. Finalmente, mencionar que las clavijas metálicas no tienen aislamiento parcial, es decir, toda su longitud es metálica y está expuesta, por lo que si el enchufe se saca un poco de su tomacorriente, las cuchillas todavía están conectadas a la toma y por tanto bajo tensión, pero expuestas parcialmente, lo cual hace que sea un enchufe peligroso, ya que por ejemplo un niño podría electrocutarse al tocar dichas cuchillas con sus pequeños dedos o con algún elemento metálico. El siguiente tipo de enchufe, el tipo B, que es una variante del modelo A pero con toma de tierra. Por ese motivo se puede encontrar prácticamente en muchos de los países en los que se utiliza el tipo A. En este caso la norma que define este enchufe es la NEMA 515 también de la National Electrical Manufacturers Association. Se utiliza normalmente en instalaciones que trabajan con tensiones de hasta 125 voltios y una corriente nominal de 15 amperios. Como vemos en la imagen es un enchufe de 3 clavijas polarizado, al no admitir ser enchufado girándolo 180 grados. La clavija de tierra, a diferencia de las otras dos, es redonda o en forma de U y más larga. Esto supone que el equipo que emplea este enchufe se pone a tierra antes de aplicarle tensión, y se desconecta de tierra después de quitar la tensión, aspecto que aumenta la seguridad de uso del equipo. En este caso las dos clavijas planas tienen la misma anchura. Al igual que ocurría con el tipo A, el tipo B tampoco tiene aislamiento parcial en las clavijas para los cables activos, lo cual como ya hemos visto supone un riesgo eléctrico. Las ranuras de la tomacorriente se han diseñado para admitir tanto el enchufe tipo B como el A. En Estados Unidos la tomacorriente está definida por la norma NEMA 515R. Es el turno del enchufe tipo C. Como podéis ver, es usado en muchos países tanto en Europa, Asia, Sudamérica y África. Seguramente es el enchufe más usado a nivel internacional. Existen dos versiones del enchufe tipo C. Por un lado tenemos el enchufe denominado Europlug definido por la norma CEE 716. Se fabrica para corrientes de hasta 2.5 amperios y tensiones de hasta 250 voltios. Tiene dos clavijas metálicas redondas para la fase y el neutro, pero no tiene clavija de tierra por lo que debe ser utilizado con aparatos de clase 2, por ejemplo con doble aislamiento eléctrico. No es polarizado, es decir, puede ser enchufado girándolo 180 grados, por lo que no está definida una conexión específica para el neutro o la fase. Las clavijas tienen un cierto grado de flexibilidad, y además su separación en la punta es menor que en su base, aspectos que mejoran el contacto con tomacorrientes no específicas para este enchufe. Por otro lado, las clavijas están aisladas en la zona de su
su base, por lo que si se saca el enchufe ligeramente de la tomacorriente las partes metálicas no quedan expuestas, lo cual hace que este enchufe sea más seguro que los tipos A y B anteriores. La segunda versión del enchufe tipo C se basa en la norma CEE 717. Las clavijas redondas tienen un diámetro superior a la versión Europlug, por lo que existen modelos para corrientes superiores de 10 o 16 amperios y tensiones de hasta 250 voltios. En este caso las clavijas no tienen aislamiento parcial. El enchufe tipo C es compatible con las tomacorrientes CEE 71, 73 y 75. En el caso de los enchufes de 10 y 16 amperios, dada la falta de aislamiento parcial de sus clavijas, para minimizar el riesgo eléctrico se deberían utilizar en tomacorrientes con contactos hundidos como la CEE 73 o la CEE 75, aunque también es compatible con la CEE 71 que todavía se puede encontrar en algunas instalaciones. Veamos ahora el enchufe tipo D. Este enchufe se usa principalmente en la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y otros países del entorno. En África se usa también por ejemplo en Nigeria, Senegal, Madagascar, etc. El origen de este enchufe está en la antigua norma británica BS 546. La norma india que lo define es la IS 1293. Su corriente nominal es de 5 amperios y se fabrica para tensiones de hasta 250 voltios. Dispone de 3 clavijas redondas con la toma de tierra más larga y de diámetro mayor. Es polarizado ya que no admite ser conectado girándolo 180 grados, y no dispone de aislamiento parcial en las clavijas de neutro y fase, lo cual puede suponer un riesgo eléctrico. Como veremos más adelante, el enchufe tipo M es muy parecido al tipo D, pero para corrientes superiores. La distancia entre las conexiones de fase y neutro en la tomacorriente tipo D es ligeramente superior a la distancia entre las clavijas del enchufe tipo C y Europlug, pero debido a la flexibilidad de sus clavijas se puede enchufar, aunque no completamente hasta el fondo, lo cual puede dar lugar a malos contactos con su consiguiente riesgo eléctrico. Veamos ahora el enchufe tipo E y su tomacorriente. Este enchufe se utiliza en Europa principalmente en Francia, Bélgica, Polonia, Eslovaquia y República Checa. En África se utiliza por ejemplo en Túnez, Marruecos, Camerún, Madagascar, etc. En Asia se utiliza por ejemplo en Mongolia o Laos, y en América del Sur se utiliza en la Guayana Francesa. La norma francesa que define el enchufe tipo E es la NFC 61314, la cual define a su vez el enchufe CEE 76 y la tomacorriente CEE 75. Su corriente nominal es de 16 amperios, y se utiliza en instalaciones con tensiones de 220 a 240 voltios. El enchufe tipo E original dispone de 2 clavijas redondas, y un contacto adicional hembra para hacer conexión con una clavija de tierra redonda macho que incorporan las tomas de corriente tipo E, pero no dispone de conexiones de puesta a tierra en la parte superior e inferior como el enchufe E/F que veremos más adelante. El enchufe tipo E, utilizado con una tomacorriente también E, está polarizado, es decir, no se puede enchufar girándolo 180 grados. Las tomacorrientes de tipo E no disponen de los orificios de fase y neutro en la superficie, sino que están en una oquedad de 15 milímetros de profundidad, por lo que aunque tengamos un enchufe tipo E con clavijas no aisladas parcialmente desenchufado, no será físicamente posible tocar los contactos activos, evitándose así el riesgo eléctrico. El enchufe tipo E es muy parecido al C que no incluye la toma de tierra, lo cual hace que los enchufes tipo C sean compatibles con las tomas tipo E. Igualmente, el enchufe tipo E es muy parecido al tipo F. Originariamente no eran intercambiables ya que el tipo F no incluía el contacto hembra para la toma de tierra. Para evitar este problema de incompatibilidad, se creó el enchufe CEE77 que incorpora el contacto hembra al tipo F. El enchufe tipo E es compatible con tomas tipo CEE71, la cual al no disponer de la clavija de tierra dará lugar a que un enchufe tipo E no esté polarizado y se pueda enchufar girándolo 180 grados. Es el turno de ver el enchufe tipo F y su toma de corriente. Este enchufe se utiliza prácticamente en toda Europa a excepción del Reino Unido e Irlanda. También se utiliza en Rusia. En África se utiliza por ejemplo en Argelia, Libia, Egipto y otros países. En Asia, se utiliza por ejemplo en Tailandia, Indonesia, Corea del Norte y del Sur, Vietnam, y en América se utiliza en Uruguay y Surinam. Este enchufe fue inventado en 1925 y se le conoce habitualmente como chuco, palabra que deriva del término alemán Schutzkontakt que significa contacto de protección. El enchufe tipo F o chuco dispone de 2 clavijas redondas para la fase y el neutro. Su cuerpo no es completamente redondo. Dispone de conexión de tierra a través de 2 contactos planos situados en 2 muescas en la parte superior e inferior del enchufe que encajan con los conectores de tierra de la toma de corriente. Los laterales izquierdo y derecho están recortados y disponen de unos salientes que se insertan en unas ranuras en la toma corriente, mejorando la fijación del enchufe. Las clavijas no disponen de aislamiento parcial, por eso, para minimizar el riesgo eléctrico en caso de que el enchufe esté parcialmente desenchufado, las tomacorrientes de tipo F, CE73,
no disponen de los orificios de fase y neutro en la superficie, sino que están en una oquedad. De esta forma, aunque las clavijas estén parcialmente desenchufadas, no serán accesibles desde el exterior. El enchufe y la base chuco son simétricas, por lo que se trata de un enchufe no polarizado. El enchufe que vemos en la imagen está descrito por la norma CEE 74 y la toma corriente por la norma CEE 73. Permite corrientes de hasta 16 amperios y tensiones nominales de trabajo de 220 a 240 voltios. Si ahora recordamos la toma corriente francesa CEE 75 asociada al enchufe tipo E, veremos que el enchufe chuco CEE 74 no es compatible con dicha toma. Por dicho motivo se creó el enchufe CEE 77, un híbrido entre el tipo E y el F, con el mismo formato que el chuco pero añadiéndole la toma de tierra hembra, de forma que este nuevo chuco es compatible tanto con la toma de corriente CEE 73 como con la CEE 75. Ahora vamos a ver el enchufe tipo G. En Europa el enchufe tipo G se utiliza en el Reino Unido, Irlanda y Malta. En Asia se utiliza en Malasia, Singapur, la península arábiga, Pakistán, Bangladesh, etc. En África se utiliza en Nigeria, Ghana, Kenia, Tanzania, Zambia, Zimbabue, etc. En América del Sur se utiliza en Guyana. Este conector dispone de clavijas rectangulares. La clavija de tierra es de mayor tamaño y más larga que las clavijas de fase y neutro, las cuales disponen de un aislamiento parcial para evitar accidentes en caso de que el enchufe esté enchufado parcialmente. El enchufe tipo G se basa en la norma BS 1363 que reemplazó a la norma BS 546 en la que se basa el enchufe tipo D. Su corriente nominal es de 13 amperios y se utiliza para tensiones de 220 a 240 voltios. Esta norma requiere que los enchufes tipo G incorporen un fusible de protección que normalmente es de 3 o 13 amperios. Esto hace que este tipo de enchufe sea de los más grandes. Para los equipos de clase 2 que no requieren toma de tierra, a menudo la clavija de tierra es totalmente de plástico. Esto es necesario ya que las tomas de corriente disponen de un mecanismo de obturación que bloquea las ranuras de las clavijas, las cuales se abren cuando se ejerce presión sobre la ranura de la clavija de tierra. Es el turno del enchufe tipo H. Este enchufe se utiliza exclusivamente en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Se trata de un enchufe de 3 clavijas redondas con toma de tierra. Las clavijas activas no disponen de aislamiento parcial, y su toma corriente apenas presenta un pequeño rebaje, por lo que en caso de que el enchufe se extraiga parcialmente, las clavijas de fase y neutro serán visibles y estarán con tensión, lo cual puede crear una situación de riesgo eléctrico. El enchufe tipo H se basa en la norma israelí SI 32. Se fabrica para una corriente máxima de 16 amperios, y se utiliza en instalaciones con tensiones desde 220 a 240 voltios. La toma corriente es compatible además de con el enchufe tipo H con el enchufe tipo C. Veamos ahora el enchufe tipo I. Se utiliza principalmente en Australia, Nueva Zelanda, China y Argentina. Este enchufe dispone de 2 clavijas planas dispuestas formando un ángulo de 30 grados con la vertical. Existen versiones sin clavija de puesta a tierra y con ella. En este último caso la clavija de tierra tiene la misma anchura y grosor que las clavijas de los cables activos, pero su longitud es mayor. Están disponibles otras versiones, por ejemplo de 15 amperios con clavijas un poco más anchas. E incluso enchufes para corrientes superiores de por ejemplo 20, 25 y 32 amperios para aplicaciones de mayor potencia, aunque los enchufes más comunes en aplicaciones para el hogar y oficinas son los de 10 y 15 amperios. Esto supone que haya diferentes tomas de corriente. Un enchufe se puede insertar en una toma corriente de la misma corriente o superior, pero no se puede insertar en una toma corriente de clasificación inferior. Estos enchufes se utilizan en instalaciones con tensiones de 220 a 240 voltios. En Australia y Nueva Zelanda este enchufe está definido por la norma AS/NZS 3112. En China se utiliza una variante de este enchufe que utiliza clavijas ligeramente más largas. La versión australiana dispone de aislamiento parcial en las clavijas activas, mientras que la versión china no dispone de aislamiento, lo cual hace que esta versión tenga un mayor riesgo eléctrico si las clavijas están parcialmente desenchufadas. Finalmente, la toma de corriente australiana se instala de forma que la clavija de tierra queda en la parte inferior, mientras que en la versión china la clavija de tierra queda en la parte superior. Veamos ahora el enchufe tipo J. Este enchufe se utiliza en Europa casi exclusivamente en Suiza y Liechtenstein, aunque también se podría encontrar en África, en Ruanda y Madagascar, y en Oriente Medio, en Jordania. Tiene 3 clavijas, la central para la toma de tierra, pero no están alineadas, lo cual hace que este enchufe esté polarizado, y solo tenga una posición para ser insertado en su toma de corriente. Existen versiones con aislamiento parcial, que lo hace seguro ante extracciones parciales, aunque hay otras versiones de este enchufe sin este aislamiento parcial. La norma suiza en la que se basa este enchufe es la SEV 1011.
Está diseñado para una corriente nominal de 10 amperios y tensiones de 220 a 240 voltios. Es muy semejante al enchufe tipo C pero con el añadido de la toma de tierra. La tomacorriente es compatible con enchufes tipo C, versión Europlug, y obviamente con el tipo J. La tomacorriente tipo N es muy parecida a la J, pero debido a la diferente separación de la clavija de tierra, el enchufe tipo J es incompatible con la tomacorriente tipo N. Es hora de ver el enchufe tipo K. Este enchufe tipo K se utiliza principalmente en Dinamarca y Groenlandia. También podrías encontrarlo en Guinea, Senegal, Madagascar o Bangladesh. Este enchufe está definido en la norma danesa de S608842D1, aunque también podrás encontrar que los fabricantes lo describen a través de otras normas. Está especificado para corrientes de hasta 16 amperios y tensiones de 220 a 240 voltios. Dispone de clavijas redondas para la fase y el neutro, mientras que para la tierra se utiliza una clavija en forma de U de una longitud sorprendentemente inferior a la longitud de las clavijas de fase y neutro, las cuales no disponen de aislamiento parcial. Dada la forma de la clavija de tierra y su disposición, la toma de corriente parece que estuviera sonriendo. La tomacorriente tipo K es compatible con el enchufe tipo K y con el tipo C, Europlug. Veamos ahora el enchufe tipo L que se utiliza principalmente en Italia, Chile y Uruguay. También puede encontrarse en Eritrea, Libia, Etiopía y Siria. Este tipo de enchufe se basa en la norma IEC 2316. Dispone de clavija de tierra pero no está polarizado ya que las clavijas están dispuestas en línea de forma simétrica. Se fabrica en dos versiones, una para corrientes de hasta 10 amperios y otra para corrientes de hasta 16 amperios. En ambos casos para tensiones de hasta 250 voltios. La diferencia entre ambos enchufes está dada por un mayor grosor de las clavijas y una mayor separación entre las clavijas de los cables activos para el enchufe de 16 amperios. Esta diferencia de dimensiones hace que las tomas de corriente sean diferentes, aunque existen tomas que combinan ambas conexiones, llamadas bipaso. Dado que las clavijas disponen de aislamiento parcial, es un enchufe que ofrece un mayor grado de seguridad ante desconexiones parciales. Es el turno del enchufe tipo M. Se utiliza principalmente en Sudáfrica, pero se puede encontrar también en otros países del sur de África como Namibia, Botsuana, Mozambique, etc. En Asia también se utiliza en países como India, Pakistán, Nepal y Malasia. Está definido por la norma sudafricana SAN 164.1.16a, basada a su vez en la antigua norma británica BS 546.15a. Está disponible para corrientes de 10 y 16 amperios y se fabrican para tensiones de hasta 250 voltios. Este enchufe tipo M es muy parecido al tipo D, pero se diferencia de él en que tiene las clavijas más largas. La disposición de las clavijas hace que este enchufe esté polarizado y solo se pueda conectar en una posición. Es el turno del enchufe tipo N que se utiliza básicamente en Sudáfrica y Brasil. La norma que define este enchufe en Brasil es la NBR 14136 y en Sudáfrica es la SAN 164.2. Tiene 3 clavijas que no están en línea, lo cual hace que sea un enchufe polarizado. Se fabrican para corrientes de 2,5 y 10 amperios, pero también para corrientes de 12, 16 y 20 amperios, en cuyo caso las clavijas tienen un diámetro mayor. Dado que en Brasil coexisten sistemas con alimentación a 127 voltios y otros a 220 voltios, este enchufe está especificado para tensiones que van desde 100 a 250 voltios. Las tomas de tierra compatibles con el enchufe tipo N son también compatibles con enchufes tipo C. Finalmente nos queda por ver el enchufe tipo O, que se usa prácticamente solo en Tailandia. La norma tailandesa que lo define es la TIS 166-2549. Su corriente nominal es de 16 amperios, y se fabrican para tensiones de hasta 250 voltios. Dispone de 3 clavijas redondas, siendo la clavija de tierra un poco más larga que las de fase y neutro, para de esta forma asegurar la conexión de tierra siempre que el equipo esté bajo tensión. Normalmente las tomacorrientes suelen ser de tipo mixto para ser compatibles con el enchufe tipo O, pero también con enchufes tipo A, B y C. Aunque el enchufe israelí tipo H y el danés tipo K se parecen al tailandés tipo O, no son compatibles con la tomacorriente tipo O, así que tened cuidado si viajáis desde Israel o Dinamarca a Tailandia. Y así hemos llegado al final de este vídeo en el que hemos revisado las características de los principales tipos de enchufes y tomacorrientes, así como los países donde se utilizan. Espero te haya resultado de interés. Si es así, no olvides darle un like para que sepa que te ha gustado. En próximos vídeos trataré más temas relacionados con las instalaciones eléctricas, por ello, si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.